conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar en que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a compartir la cita del día martes 29 de marzo, que es la cita de Juan 5 del 1 al 16. Es la cita del paralítico de la piscina de Betesda. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Él les contestó: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho: toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones el día sábado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos bendices de vida. Te pedimos porque podamos estar dispuestos a lo que tú quieres hacer con nosotros en nuestra vida, a poder seguir tu camino, a poder contestar desde nuestro corazón lo que tú pues nos vas poniendo, a poder estar dispuestos para que tú siempre entres en nuestra vida y que no te dejemos pasar, que no nos dejemos por un lado, sino que estemos en tu caminar, Señor. Ayúdanos también a poder tener ese corazón dispuesto a que tu palabra nos toque y pueda sanar lo que esté enfermo. Amén.
Pues eh, hoy en esta cita pues la trataba de comparar con cómo conocí yo a Jesús, cómo llegó Él a mi vida realmente, ¿verdad? Porque puede que yo haya conocido desde pequeña a Jesús con el ir a la misa, con mi familia, con estar muy en actividades de la iglesia, pero no le conocía realmente, ¿verdad? Y veía cómo la cita pues contrastaba mi vida, ¿verdad? Lo que yo he vivido. Y pues veía que ahí Jesús pues iba a un lugar pagano, ¿verdad? Ese lugar pues estaba como, decían que se murmuraba que los dioses lo tenían como un lugar pues dedicado a un dios de la salud. Y pues no era un lugar muy malo, ¿verdad? Era un lugar para la salud donde se rumoreaba que los enfermos mejoraban, ¿verdad? Y así me sentía yo cuando le conocí. Veía yo que, pues, yo lo conocí en la universidad. Yo lo conocí en un lugar donde era libre de religiones, de libre de hacer lo que yo quería ya con mi vida, ¿verdad? Y que no era malo porque era un lugar donde nos estábamos formando para, pues, tanto nosotros como para la sociedad, para hacer un bien, ¿verdad? Y entonces también veía en esa cita, ¿verdad? Que los judíos que estaban como escandalizados porque los dioses paganos tenían el poder, entonces decían que no era ellos, sino que era un ángel del Señor el que bajaba a agitar las aguas de esas piscinas para sanar, ¿verdad? Y así lo veía yo, ¿verdad? En la universidad, pues puede que no nos hayamos dejado llevar, ¿verdad? Nosotros nos hayamos dejado llevar por el orgullo, por el soñar con tener dinero, con tener una posesión, con tener un puesto, por un buen puesto, ¿verdad? Y pues aparentemente eso no está tan mal, ¿verdad? Y creemos que con ser profesionales vamos a realizarnos, vamos a encontrar la felicidad, vamos a ser pues más dignos, ¿verdad? Porque tenemos una profesión. Y así lo veía yo, ¿verdad? Con esta cita, ¿verdad? Donde los judíos pues justificaban este lugar diciendo que un ángel era el que bajaba, ¿verdad? Y nosotros podemos justificar eso, ese lugar donde nosotros queremos buscar la felicidad, así como en la universidad, puede ser en un trabajo, puede ser en, en nuestra familia, puede ser en cualquier cosa, tratamos de buscar esa felicidad, ¿verdad? Justificamos pues que está bien, pero, pero a veces atrás de eso tenemos como algo que nos está diciendo que no es realmente la felicidad la que vamos a encontrar ahí, sino que es con Jesús, ¿verdad? Es con Él con quien realmente vamos a ser eh, totalmente plenos, totalmente felices. Y pues veía también en la cita, ¿verdad? Quienes más iban ahí decían eran las personas que no tenían una fe muy exigente, ¿verdad? En la universidad podemos nosotros confundirnos, ¿verdad? En esa vida diaria del trabajo o ese puesto que nosotros queremos con el dinero que nosotros pues pensamos que vamos a ser felices, podemos confundir ya les decía, ¿verdad? Y creer que con eso vamos a ser felices, que con eso vamos a encontrar pues la plenitud. Entonces ahí veía como pues no tenía una fe tan fuerte, ¿verdad? Una fe tan exigente que con cualquier pues, con un título pues ya creía yo que tenía todo, ¿verdad? Y pues ahí va Jesús a buscar a ese pecador, ¿verdad? Ahí a ese lugar pagano, a salvar a esa vida. Y ahí es Jesús a través de en mi caso, a través de las misioneras en la universidad donde va a buscar tal vez no a ese pecador, sino a ese ciego que es indiferente, ¿verdad? Que no le estaba buscando, pero ahí me fue a buscar. Y en ese lugar, ¿verdad? Milagroso,
muchos esperaban y pocos se sanaban, ¿verdad? Porque el primero que se metía después de que se agitaban las aguas, pues era el que sanaba, ¿verdad? Y eran muy pocos los que podían llegar a sanarse. Y como en cualquier lugar, ¿verdad? Ya les decía, universidad, puesto de trabajo, eh, puesto de poder, muchos esperamos encontrar ahí esa plenitud y pocos realmente logran encontrar a Dios en esos lugares, ¿verdad? Pocos hemos sido los que hemos encontrado a Dios en la universidad, es muy extraño, ¿verdad? Poder decir, yo conocí a Dios, conocí de Jesús en la universidad, ¿verdad? Entonces, se me asemejaba mucho, ¿verdad? A esa palabra, a estos tiempos, a mi vida. Y pues también decía, ¿verdad? El hombre paralítico estaba solo porque él dijo, no tengo a nadie que me levante para poder llegar al agua. Y así a veces estamos nosotros, ¿verdad? A veces nosotros pues no tenemos a nadie para que nos guíe, para que nos saque de esa ceguera, ¿verdad? Esa ceguera de ese lugar en donde nosotros estamos. También estamos, tal vez no estamos postrados como el paralítico, pero estamos ciegos, estamos indiferentes, estamos orgullosos, ¿verdad? Y necesitamos a alguien que nos saque de ahí y no tenemos a nadie, ¿verdad? Porque muchas veces en esos ambientes de universidad, en esos ambientes de trabajo donde queremos tener poder, o dinero, pues todos estamos con la misma ceguera, ¿verdad? ¿Y quién nos va a sacar si todos estamos iguales? Entonces, también se me asemejaba mucho, ¿verdad? A lo que nos va ocurriendo tal vez a mí, tal vez a ustedes, ¿verdad? Y que lo podamos ir como contrastando con nuestra vida, ¿verdad? Esa palabra no es una palabra muerta, ¿verdad? La escritura, sino es una palabra viva que nos va diciendo algo, ¿verdad? En estos tiempos. Y Jesús también al paralítico le recuerda su falta de fe, ¿verdad? Porque ahí llevaba ya 38 años el paralítico en ese santuario pagano y, y aquí el evangelista Juan pues también ve esa coincidencia, ¿verdad? De que el pueblo judío también pasó 38 años en el oasis de Cádiz antes de entrar a esa tierra prometida. Habrá en nuestras vidas esas coincidencias, ¿verdad? Esa coincidencia de tantos años. Pues yo la veía que mi vida llegó hasta los 24 años, ¿verdad? Y cuánto tiempo más va a tardar Dios o cuánto tiempo tardó Dios en llegar a nuestras vidas. ¿En qué momento? Para mí es especial, ¿verdad? Poder reconocer esos 24 años, pues ese tiempo, ¿verdad? Porque marca un antes y un después en mi vida. No fue que tuve una vida desbordada de mal camino, ¿verdad? Sino que ya ahora me doy cuenta de que mi vida no tenía el sentido que tiene ahora, ¿verdad? Que no estaba encauzada y en cambio ahora puedo encauzar mi vida hacia algo real, hacia algo que puedo seguir como Jesús, ¿verdad? Ese camino que Él nos va dejando, esas pautas que nos va dando, ¿verdad? En donde podemos ver que nosotros también podemos seguir a Dios, ¿verdad? No solo Jesús. Así puedo yo decir esos 24 años de verdad. Gracias a Dios que te conocí, ¿verdad, Jesús? Y también la curación en la piscina recuerda al bautismo. Y pues al paralítico Jesús le decía, vete y no vuelvas a pecar, ¿verdad? A los que nos bautizamos, nos convertimos y bautizamos también nos dice eso, ¿verdad? Ve y no vuelvas a pecar. Por eso el canto del inicio que decía, Jesús, estate conmigo, ¿verdad? Me identificaba como con esta cita porque pues yo quiero decirle a Jesús, ¿verdad? Quédate conmigo, no te vayas. No quiero que vuelvan a pasar otros 24 años para volver a reconocerte. No quiero perderte en mi vida, ¿verdad? Me identificaba, por eso compartía ese canto. Y que no volvamos a ser indiferentes, que no volvamos a ese orgullo, a esa ceguera, ¿verdad? Que no vuelvan a pasar otros 38 años
en nuestra vida, sino que Jesús se quede con nosotros. También este milagro, pues vemos ahí que no fue pedido por el paralítico, ¿verdad? No fue pedido pues enfermo, no se lo merecía, tal vez no había obrado para merecer ese milagro, tal vez no tenía la fe en Jesús, pero Jesús igual hizo lo que las obras de su padre, ¿verdad? Le enviaba sin importarle que le criticaran, ¿verdad? Porque él pues solo lo hizo, sino que él tal vez también ahí decía, ¿verdad? En la cita que se perdió entre la multitud dentro de ese templo y solo pues se dará a conocer en el templo de su padre. Y es que tal vez nosotros no le hemos pedido nada a Jesús, ¿verdad? En nuestras vidas no hemos hecho nada para merecernos, tal vez nuestra fe, pues tampoco la profesamos como para merecer ese milagro, ese paso en nuestra vida de Jesús. Pero Jesús no le importa, ¿verdad? Jesús obra y en nuestras vidas y no importa que le critiquen los demás, ¿verdad? Ya que Él se da y donde verdaderamente nosotros le vamos a conocer, dice ahí, ¿verdad? La escritura es en el templo de Dios y el templo de Dios somos nosotros, ¿verdad? Es ahí en esa profundidad, esa intimidad de nosotros, donde nosotros vamos a conocerle, donde nosotros vamos a decir, es Jesús, ¿verdad? No tengo que buscarle en otro lado, sino dentro de mí. Ahí lo voy a conocer. Entonces les invito este día a poder dejarnos, pues, que Jesús nos sane, ¿verdad? Que estemos siempre, pues, cerca de Él, ¿verdad? ¿Y cómo estamos cerca de Él? A través de la oración, a través del diálogo sincero con Él, a través de buscarle dentro de nosotros. Que no pasen esos veintitantos años, ¿verdad? Sino que podamos atender a la advertencia que Él nos dice de no vuelvas, ve y no vuelvas a pecar. Y que podamos reconocer dentro de nosotros, ya les decía, ¿verdad? Para que pueda actuar y pueda sanar nuestra vida, nuestra enfermedad, nuestra dolencia. Que podamos este día entonces reconocerle y que le dejemos actuar. Que tengan buen día.